tal? ¿Cómo están? Es un gusto volverme a encontrar con ustedes, tratando de seguir descubriendo en qué consiste esta dinámica de la vida. Y sé que en la última charla fue sumamente removedora por el concepto central que manejamos justamente allí, pero quería decirles que en realidad no estoy diciendo absolutamente nada nuevo, nada que no se conozca. Autores y maestros como Eckhart Tolle, Rupert Spira, Jeff Foster, ya lo vienen diciendo desde hace bastante tiempo. Quizás el único aporte que pueda hacer es mostrar toda esta dinámica desde una perspectiva macrocósmica, desde una perspectiva multidimensional, para entender el por qué la vida funciona de esta manera y por qué el ser humano es como es. Pero de alguna manera el eje central de la última charla fue que el hombre, el ser humano, no tiene libre albedrío. Y esto realmente a muchos puede molestarle, porque una de las características básicas y esenciales y de mayor valor para el ser humano es la libertad. Y es que la libertad existe en el universo, no existe en la estructura humana. Pero la pregunta es, ¿soy realmente o exclusivamente un ser humano o soy más que eso? Desde una de las perspectivas, naturalmente, no tengo ninguna libertad. Desde otra perspectiva, tengo la libertad suprema. Así que vamos a tratar de posicionarnos para poder entender por qué decimos que el ser humano no tiene libre albedrío. En primer lugar, si ustedes recuerdan la estructura del universo en el cual hoy estamos circunstancialmente viviendo, decíamos que estaba la estructura del planeta, luego venía una estructura, una capa energética que englobaba el planeta, que era la conciencia global de la humanidad, luego había otra capa mayor todavía, que era la conciencia del ser planetario, y luego todavía otro entramado mucho mayor, que era un entramado de energía inteligente. Y dijimos que ese entramado de energía inteligente tenía la finalidad de transmitir la información de todo el entramado de lo que está absolutamente sincronizado en el universo para que ocurra. Pero de alguna manera, ese campo planetario de la conciencia global del planeta tiene como finalidad atemperar, amortiguar todos esos impactos que recibe para regularlos luego y que la humanidad pudiera llevarlos adelante en el menor de los conflictos. Pero cada información que baja de esa matriz inteligente va a provocar necesariamente acontecimientos sobre la estructura de la humanidad global y de cada ser humano en forma individual. Por lo cual entonces vivimos dentro de un entramado que tiene absolutamente sincronizado todos los aspectos de mi vida. Y yo sé que es muy común lo que voy a decir ahora. ¿Cuántos de ustedes utilizan la expresión esto no fue casualidad? Esto es causal. Pero, ¿qué estoy queriendo decir entonces? Si no hay casualidades en la vida, en la realidad, quiere decir entonces que hay una pauta preestablecida. Y eso es lo que hay exactamente por detrás de la estructura de cada ser humano. Y el otro aspecto por el cual el ser humano no tiene libre albedrío
también comenzamos recién a esbozarlo, porque estos son temas muy complejos. Decíamos que el ser humano no pensaba, que no era capaz de crear ningún pensamiento, que por el contrario, su única tarea era decodificar la multitud de pensamientos que a una velocidad vertiginosa, inconcebible inclusive para la mente humana, está continuamente atravesando el campo mental del ser humano. Y dentro de ese campo mental, luego, el órgano de captación y de decodificación, que es el cerebro humano, iba a transformar todas esas vibraciones en pensamientos. Porque en última instancia son vibraciones que están pasando. De todas maneras, la estructura de las masas mentales que existen en el universo, recuerden lo que dije, que el universo está hecho de materia mental, por lo tanto todo es mental, pero no mental con la densidad del pensamiento, sino mental con muchas densidades, inclusive hasta la densidad física. Es decir, que la plasticidad que tiene esa energía mental permite la expresión en las múltiples dimensiones para que la vida cobre distintas formas de existencia. Entonces, en ese gradual declive de vibraciones que va teniendo la estructura del campo mental, dependiendo entonces de cada ser humano, algunos van a sintonizar con determinados flujos de pensamientos y otros van a sintonizar con otros. Como decíamos, no todos sintonizamos el mismo tipo de pensamientos. Ahora, la pregunta que cae enseguida sobre todo esto es: ¿quién elige en mí los pensamientos que aparecen? Y yo sé que esto puede sonar raro, pero no hay nadie que lo elija. ¿Cómo es que no hay nadie que lo elija? No hay ninguna estructura que lo elija. No hay un yo individual que lo elija. No se olviden que esta estructura es un conjunto de campos que están vibrando a una determinada frecuencia y que utilizan un vehículo físico para expresarse. Pero cada uno de nosotros es tan solo una ínfima fracción de una estructura mayor que es nuestro ser. Y la característica principal de todo esto es que el ser imprime en la estructura humana un tono vibratorio. Ese tono vibratorio es, en otras palabras, el tono evolutivo, el estado evolutivo que el ser tiene. Eso se transmite en forma de vibración, de tono base para cada ser humano. Y por lo tanto, el flujo de pensamientos que atraviesa continuamente la estructura humana va a seguir y va a buscar el tono vibracional de base. Una vez que encuentra ese tono vibracional de base, de todos los pensamientos que fluyen continuamente en forma vertiginosa, hay uno solo que va a encajar. De todos los pensamientos que tenemos durante el día, ¿cuántos pasan sin ningún significado para nosotros? Miles, millones. Pero aquel que encaja, aquel que se queda, es aquel que está acorde con los acontecimientos que tienen que ocurrir a partir de la decisión que yo vaya a tomar. Es decir, supongamos que yo tengo que decidir, voy a tal lugar, voy en taxi o voy en un ómnibus.
¿y cuál de las dos opciones elijo? Yo creo que elijo, pero en realidad nunca elegí. Simplemente se va a sincronizar de las dos opciones, no la última. Se va a sincronizar aquella que tiene en su secuencia del entramado todas las acontecimientos previstos para que determinadas circunstancias ocurran. Supongamos que voy en un taxi y justo conozco en ese momento al taxista, se establece un vínculo, pero eso tenía que ocurrir. Pero yo creí que tomé la decisión, que pude elegir. O por el contrario, que tomé la decisión de irme en ómnibus, el ómnibus tiene un accidente de tránsito y todo lo que se desencadena atrás. Pero el pensamiento que queda, el pensamiento que encaja, así se llama, el pensamiento que encaja, es aquel que está en consonancia con el tono vibracional que yo tengo en ese momento y que está en tono y en consonancia con todos los acontecimientos de mi destino personal que van a ocurrir, que tienen que desarrollarse a partir de que ese pensamiento encaje y se transforme luego en una decisión. Ahora, todos los pensamientos que pasan continuamente por el ser humano cobran vida. No. ¿Cuáles son los que cobran vida? ¿Cuáles son los que tienen significado para el ser humano? Los que imprimen de alguna manera una secuencia sobre el campo emocional del ser humano. El campo mental emocional es una estructura única, pero que está comandada por el campo mental. Aquel pensamiento que encaja en el campo mental y que logra provocar una reacción en el campo emocional, ese es un pensamiento vívido. Ese es un pensamiento que va a tener una traducción generalmente en un accionar mío. Y ese pensamiento que luego impactó sobre el campo mental, que luego impactó sobre mi estructura biológica y luego en un accionar, en una acción a nivel de esta dimensión, forma ese pensamiento una especie de holograma. Ese holograma tiene toda la impronta y todas las vivencias que esto que yo estoy viviendo me permite a mí de alguna manera experimentar. Es decir, que el pensamiento impacta sobre el campo mental, el mental sobre el emocional luego se va a transformar en una acción con todos los vaivenes que eso tenga en mi vida personal, y la experiencia, el recuerdo de eso que ocurrió va a estar grabado en forma de holograma en el campo mental emocional de todo ser humano. De tal manera que es posible ir a recordar los acontecimientos que hemos vivido en el pasado, los podemos recordar. ¿Por qué? Porque está esa estructura en forma de holograma. Pero la pregunta es, los pensamientos que no encajaron, ¿tengo algún recuerdo de ellos? Ninguno. ¿Qué recuerdo tengo de todos los pensamientos que pasaron por mí hoy de mañana? Ninguno. Salvo que alguno de ellos haya golpeado, haya encajado en el campo mental y se haya transformado en una acción. Ahí sí tengo el recuerdo. Si no, todos los pensamientos llegan, siguen su curso, atraviesan en forma permanente e involuntaria para el ser humano el campo mental y siguen su curso. De acuerdo a lo que estoy diciendo entonces, ni a nivel del entramado que recubre esta estructura planetaria en este sector del universo, ni por la propia estructura del ser humano, el ser humano tiene libre albedrío.
no existe el libre albedrío, nunca existió. Pero de la misma manera que estoy diciendo esto hoy y tratando de explicarlo macrocósmicamente, por qué ocurre esto, de la misma manera tenemos que decir entonces que si no hay libre albedrío, no existe la ley del karma. Nunca existió. La única finalidad que se le transmitiera al ser humano la idea de la ley del karma por parte de maestros de la antigüedad fue solamente para evocar en el concepto humano la idea de unidad, la idea de que acciones que yo hago tienen su consecuencia, la idea de que todo está unido. Esa era la finalidad de transmitir el concepto de karma, de ley del karma. Pero hoy el estado de conciencia de la humanidad es otro. Hoy podemos realmente hacer un avance y mostrar otros acontecimientos que realmente son los que manejan la vida de cada ser humano, la vida de la humanidad entera. No existe el libre albedrío, nunca existió. Como humano, no tengo libre albedrío. Ahora, la pregunta es, ¿soy solamente humano? Para poder entender todo este tema, el tema del destino personal, no lo podemos mirar solamente en el plano humano. Como les dije, la vida no se puede entender desde la dimensión humana. Hay que mirarla desde otra perspectiva, desde otros niveles vibracionales. Quiere decir entonces que si tenemos que plantear si el ser humano tiene un destino personal, tenemos que decir que sí, que lo tiene. Y ahora vamos a explicar cómo es que sucede eso. Pero antes quiero decirles que al universo no le interesa que yo sea feliz. Al universo le interesa que yo me despierte. Después aclararemos qué significa ser feliz y qué significa despertar. Pero claramente quiero mostrar que la finalidad del destino personal de cada uno de nosotros es despertarnos. Por lo tanto, entonces, frente a esa situación, en mi viaje que estoy haciendo a través de la vida, voy a tener la opción de cómo vincularme con la realidad que ocurre. Y de esa perspectiva desde la cual yo me vincule a la realidad que ocurre, va a depender que yo sufra mientras transcurre mi vida o que yo sea feliz mientras transcurre la realidad. Pero no es la vida la que provoca que yo sea feliz, sino que es mi respuesta. Pero esto es muy sabido ya. Lo que sí quiero decirles es que el destino personal de todos los seres humanos, vivan donde vivan, estén donde estén, es despertarse. Y vamos a desarrollar más adelante qué significa la palabra despertar. Les agradezco que me hayan escuchado un ratito y nos vamos a volver a encontrar. Muchas gracias.